Iniciamos. Bien, jóvenes, muy buenas tardes, siendo ya 12 con 11 minutos. Sí, buenas tardes, saludos a todos ustedes, saludos a Jean, a Carlos, a Omar, Gina, Renzo, Fabián, Sofía. Buenas tardes a todos, también los presentes, los demás. Miren, lo que toca desarrollar hoy va a ser filosofía antigua, nuestra semana número 2, ¿sí? Y veamos lo que tenemos para continuación, ¿no? Previamente les voy diciendo que vamos a ver algo de Sócrates en contraposición de los sofistas. Vamos a ver a Platón y Aristóteles, ¿no? Insisto, vamos a hacer netamente filosofía antigua, ¿no? Filosofía griega, ¿no? Si lo quieren. Veamos, pues, tenemos en nuestra diapositiva lo siguiente. El esquema de la historia de la filosofía en general nos deja de que la filosofía antigua, ¿sí? Empieza entre los siglos sexto y V de antes de nuestra era y 5 después de nuestra era, ¿no? Allí está precisamente depositado lo que es la filosofía antigua en esos siglos. Después tenemos que la filosofía medieval está dentro de lo que vienen a ser los siglos estos 6 y hasta el siglo XV de nuestra era. Y después tenemos la filosofía moderna, dando cuenta de que la misma está dentro de lo que viene a ser el siglo XVII, la primera mitad del mismo, hasta lo que viene a ser el siglo XIX, ¿no? Inicios de lo que viene a ser el siglo XIX. Y la segunda mitad del siglo XIX, hasta nuestros días, viene a ser la filosofía contemporánea, ¿no? Digamos pues que nosotros nos vamos a ubicar dentro de lo que se denomina la filosofía antigua en este instante, ¿no? Vamos a ubicarnos aquí. Y vamos a ubicarnos entonces entre los siglos sexto, antes de nuestra era, y lo que viene a ser el siglo quinto, ¿no? Me dicen, ¿no? Siglo XVI no hubo filosofía. Bueno, se considera allí lo que es el renacimiento, ¿no? Pero que a veces como que no quieren hacerlo parte de lo que viene a ser una etapa de la filosofía y generalmente la termina mezclando con filosofía moderna, ¿no? Sí, porque ya se ven cambios ahí. Por ejemplo, en el siglo XVI o propiamente estuvieron filósofos como Francis Bacon, ¿no? Que quería hacer esto, que quería hacer, por ejemplo, de lo que se denomina transformar la naturaleza en beneficio del hombre, ¿no? Por ejemplo, quería hacer del hierro que nosotros conocemos igual de fuerte y resistente, pero mucho más ligero, que sea fácil de poder transportar. También quería hacer del cristal que nosotros conocemos igual de transparente, pero mucho más resistente, que no se nos quiebre fácil cuando se nos caiga de las manos. Entonces, habían esas ideas dentro de lo que viene a ser la época del Renacimiento, ¿no? Sí, pues eso es. Los temas han cambiado, sí, los temas han cambiado, chicos. En comparación de otros ciclos anteriores, los temas han cambiado, ¿no? Ya no son los mismos de antes, ¿no? Por ejemplo, hasta lo que viene a ser la semana 4 vamos a ver una especie así de compacto de la historia de la filosofía. A partir de la semana 5 para adelante vamos a ver netamente disciplinas filosóficas, ¿no? Vamos a ver estética, que le vamos a ver 2 semanas, semana 15 y 16. Vamos a ver también lógica, si no me equivoco también son un par de semanas. Filosofía política son las 2 últimas semanas, es 17 y 18, ¿sí? Después, ¿qué más? Ética, vamos a ver axiología, vamos a ver antropología filosófica. Todo es bastante temático, ¿no? Más que histórico, ¿no? La cuestión histórica, como para entender a qué se dedicaron los filósofos a través de la historia, son básicamente las cuatro primeras semanas. Periodo cosmológico, no, pues, ¿no? Solamente nuestra currícula
de filosofía de San Marcos indica que el periodo cosmológico, primer periodo de la filosofía griega, no va a ser tomado propiamente en cuenta, ¿no? ¿Va a ser tomado qué cosa? Va a ser tomado lo que viene a continuación, el periodo llamado, en este caso, vamos a cambiar de presentación por aquí, ya está. Periodo denominado aquí, Sócrates, y después los sofistas, ¿no? Ese periodo, ¿cómo se llamaba, chicos? Periodo Sócrates y los sofistas, después del periodo cosmológico viene ello, periodo denominado, a ver, por aquí María Fernández está escribiendo, antropológico, perfecto, ¿no? Socrático sí, sí, está bien, nada más que antropológico es un poco más amplio porque cubre tanto lo que ven a ser Sócrates y los sofistas, ¿no? Sócrates, bueno, como ustedes dan cuenta aquí, eh, vivió dentro de los 470, el año 470 antes de nuestra era, hasta lo que viene a ser el 399 antes de nuestra era, ¿sí? O antes de Cristo, como le quieras llamar. Combatió a los sofistas, sí, combatió a los sofistas. Conocimiento, ¿en qué forma lo combatió? Lo que pasa es que los sofistas eran relativistas e incluso negaban el conocimiento, ¿no? Y Sócrates está en contra de ello, ¿no? Sócrates va a creer en un conocimiento universal de las cosas, ¿no? Por ejemplo, defíneme lo que es una mesa, ¿no? Bueno, el sofista diría, bueno, según qué mesa te refieras, ¿no? Sócrates diría, no, un concepto, una definición que calce con todas las mesas que yo puedo encontrar en el mundo. Eso es el kit del asunto, ¿no? ¿Es difícil llegar a ello? Por supuesto, ¿no? Es difícil llegar a definir algo de manera universal. Un concepto que circunscriba, en este caso, el concepto de mesa que circunscriba toda la mesa que encuentra en el mundo. Pero no porque es difícil voy a andar relativizando o negando, ¿no? Entonces eso es la posición de Sócrates frente a los sofistas. Sócrates consideraba el conocimiento verdadero de las cosas a partir de la universalización de los conceptos, como le refiero, y reflexionó sobre la virtud, ¿no? La arete, en griego, ¿no? En castellano es virtud. ¿Y de qué forma, no? Por ejemplo, decía que la virtud no es aprendida, ¿no? No se puede aprender la virtud, pero nosotros ya estamos dotados con algo de la misma. Fue uno de los iniciadores en sentenciar de que el conocimiento está oculto en el ser humano, ¿sí? Y de lo que se trata es que preguntémosle a las personas, esperamos que respondan, preguntémosle otra vez a las personas, esperamos que respondan, y así damos cuenta de que en el fondo de su ser yace, ¿qué cosa? Yace lo que se denomina como conocimiento, ¿no? Luego viene su discípulo Platón y va a señalar que el conocimiento consiste en recordar, es decir, reminiscencia, ¿no? Pero el iniciador de esta postura precisamente está Sócrates, ¿no? ¿Y cómo mostraba esto, no? Les decía esta alusión de preguntar y esperar que el otro responda, preguntar y esperar que el otro responda. El método de la mayéutica, por ejemplo, les cuento lo siguiente. Sócrates alguna vez andaba caminando por la calle y se andaba preguntando lo que es la valentía, ¿no? ¿Qué será la valentía? ¿Qué es la valentía? ¿Qué será la valentía? Que es uno de los tipos de virtudes, ¿verdad? ¿Qué será la valentía? Y encuentra un soldado que era muy famoso por haber matado a muchos hombres en distintas guerras, en distintas batallas. La cuestión es esta. Ve al soldado y le dice, soldado, ya que tú eres muy famoso por ser siempre considerado como valiente, por haber matado a muchos hombres en diferentes batallas, combates, yo creo, soldado, que tú deberías saber lo que es la valentía. Y el soldado, ¿saben qué? Responde, sí, Sócrates, yo sé lo que es la valentía. La valentía es salir al campo de batalla y avasallar con todo al enemigo. Eso es ser valiente. De inmediato Sócrates lo queda mirando a este soldado y le dice, soldado, pero a veces no es cierto de que uno va combatiendo en el campo de batalla y te das cuenta que están matando uno a uno a los tuyos, a los que te acompañan en la batalla, y no te da remedio más que retroceder, armar una nueva estrategia y volver a salir al campo de batalla. Soldado, si has hecho eso, no dejas de ser valiente el retroceder, armar una nueva estrategia y volver a salir, ¿eh? Y el soldado agacha la cabeza y le dice, bueno, Sócrates, en todo caso la valentía es lo que yo digo y lo que tú también dices, pues, ¿no? Dice Sócrates, ya, ahora soldado, escúchame, pero también cabe entre los seres humanos limar asperezas, lidiar con esas cosas, armar la paz. Y recuerda, soldado, que lo cortés para nada
quita lo valiente. Y de inmediato el soldado lo queda mirando a Sócrates y le dice, bueno, Sócrates, ya no sé lo que es la valentía. Y Sócrates de inmediato remete y dice, bueno, ahora ya sabes. ¿Qué cosa? Dice el soldado. Y Sócrates termina diciendo que no sabes lo que tú en principio creías saber. Y en efecto, ¿no? O sea, el soldado pensaba con exactitud saber lo que es la valentía. ¿Y Sócrates qué hace? Pregunta, espera que el soldado responda, pregunta y espera que el soldado responda, y así al final, ¿qué le hace dar cuenta? Que no sabe lo que creía él saber. Entonces, Sócrates era un personaje de ese tipo, ¿no? Andaba siempre diciendo por la calle, solo sé que nada sé, ¿no? Que es una muestra de humildad sobre el saber, ¿no? Y Sócrates precisamente lo tenía. Mientras que los sofistas andaban diciendo, sí, yo lo sé todo, ¿no? ¿Qué sabes de esto? Ah, no, eso no se puede conocer. ¿Y qué sabes de lo otro? Ah, no, 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 eso es relativo, ¿no? Según cada quien. Entonces Sócrates era más humilde en ese aspecto del conocimiento. Tiene una frase que decía, conócete a ti mismo, ¿no? ¿Ustedes se conocen a sí mismos, chicos? ¿Qué dicen? ¿Ustedes se conocen a sí mismos? Más o menos, mucho, poco, no les importa. No, no, es una broma. Sí, sí, dicen por aquí. Autoconocimiento, dice, y se ríen todavía, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, está bien. Por ejemplo, ¿no? Si alguien realmente se conoce y sabe que es una persona que se sulfura de inmediato frente a las habladurías o los chismes o a las invenciones que le hacen las determinadas personas. Si alguien que se conoce a sí mismo sabe que de inmediato se exalta frente a ello, ¿qué hace? Evita ese tipo de amistades. ¿Para qué? Para no exaltarse, ¿no? Frente a las personas, ¿no? Entonces, conociéndome que a mí no me gustan los chismes, las sabidurías, me alejo de ese tipo de personas que, por decirlo de un modo, andan contando cosas, ¿no? Entonces, conocerse a sí mismo es importante porque así te evita impases frente a con otros, ¿sí? Exacto, ¿no? Se alejan. En efecto. Entonces ese es precisamente el personaje de Sócrates que, como insisto, se contrapone a lo que vienen a ser los sofistas, y uno de los grandes sofistas es precisamente Protágoras, que vivió dentro de los años 585 antes de nuestra era y el 411, ¿no? Antes de nuestra era. Máximo representante de los sofistas, sí, relativista nociológico, relativista nociológico. Y él consideraba lo siguiente: la verdad y la falsedad depende de cada hombre, ¿no? El hombre en la medida de todas las cosas. Su principio era homo mensura, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá lo siguiente, ¿no? Imaginemos que acá vemos un determinado objeto, ¿no? ¿Sí? Pero no obstante, hay distintos seres humanos viendo a ese objeto, ¿no? Distintas personas, distintos seres humanos viendo ese objeto. Entonces, el objeto que se tiene al frente, su definición del mismo, ¿de quién va a depender, no? ¿Cuál será su definición del mismo? De todos estos seres humanos que se disponen, de todos estos seres humanos que se disponen, ¿qué cosa? A definir lo que tienen al frente, ¿sí? Entonces el conocimiento es relativo, relativo a quien define, relativo a quien conceptualiza, ¿no? Esa es propiamente la alusión que se tiene por parte de Protágoras, ¿no? Que, por cierto, insisto, eran mal vistos por Sócrates. No obstante, serían sus adeptos Protágoras, ¿no? Como cuáles, como los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Porque los sofistas eran personas, y ahí se incluye Pitágoras, que iban de ciudad en ciudad tratando de vender sus conocimientos siempre al mejor postor. Generalmente eran los jóvenes que terminaban pagando por sus enseñanzas, pero dichas enseñanzas no eran enseñanzas en realidad de conocimiento, eran falsas enseñanzas. Lo único que te hacían era tratar de desarrollarte mediante el habla, mediante el lenguaje, mediante el discurso, la argumentación, si lo quieres, ¿no? La palabrería, ¿no? Entonces eso era lo único que, exacto. Bueno, no lo dije yo, lo dijeron por aquí en el chat, ¿no? Y en efecto, ¿no? Un personaje que terminó por desgracia, suicidándose, ¿no? Pero bueno, sí, pues, ¿no? Eso eran los sofistas, ¿no? Trataban de... Es como, por ejemplo, cuando uno en situaciones normales pasa por el centro de Lima y a veces no te ofrecen esos volantitos que dice aprende oratoria, pero no te está diciendo aprende física, aprende historia o demás cosas, ¿no es cierto? Te está diciendo aprende a hablar, ¿no? Aprende a manejarte mediante el lenguaje. Exacto, ¿no? Entonces, eso eran los sofistas en aquella época y precisamente por eso eran mal vistos por Sócrates, ¿no? Ahora bien, pasando al otro punto, tenemos que
del periodo de la preocupación por el hombre, periodo antropológico, preocupación por la virtud del mismo, del hombre mismo, pasamos al periodo de Platón y Aristóteles. ¿Y cómo se llamaba ese periodo de Platón y Aristóteles, chicos? ¿Cómo se llamaba ese periodo de Platón y Aristóteles? Que es el tercer periodo de la filosofía griega, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué dicen ustedes? Aquí están escribiendo múltiples usuarios. Grandes sistemas, sí, claro, sistemas filosóficos, también ontológico, muy bien. Esos son los tres nombres comunes, clásicos, que se les suele señalar precisamente al periodo donde está Platón y Aristóteles. Y veamos lo siguiente, ¿no? Platón era un discípulo propiamente de Sócrates, ¿sí? Sus obras se escribieron sobre todo a lo que viene a ser a manera de diálogos, ¿sí? Los diálogos de Platón. Esas eran sus obras. Se dice de que cuando conoció a Sócrates, Sócrates le cambia por completo la vida a Platón, ¿no? Sí, fue el hombre que tanto estuvo esperando por mucho tiempo, en el sentido intelectual, ¿no? Claro está. Entonces, a partir de ahí es que precisamente Platón lo que normalmente solía escribir, contar cuentos, novelas, poesía, se dice que hacía, entonces destruye todo eso y pasa precisamente a escribir cosas, según él, en serio, pasa a escribir cosas serias, lo que se llama propiamente filosofía. ¿Qué sostiene Platón? Sostiene lo siguiente, ese señor. Hace referencia a que, por un lado, está el mundo de las ideas, ¿no? Si lo quieres, ahí arriba, ¿no? Arriba de nosotros estaría lo que viene a ser el mundo de las ideas. Ese mundo es eterno, inmutable, perfecto. Es el mundo del ser real, ¿no? Es la episteme, es decir, el conocimiento verdadero, donde estaría la ciencia, ¿no? Ciencia encendida en su época de manera especulativa, claro está, ¿no? Entonces, esa es la alusión que se tiene, ¿no? Ahora bien, miren ustedes lo siguiente. De acuerdo a la perspectiva de Platón, damos cuenta que aquí en el mundo de las ideas, como les hice mención en la clase anterior, por ejemplo, aquí estaría la mesa en sí, ¿no? El lápiz en sí estaría en este mundo, si lo quieren, ¿ya? En este mundo de aquí estarían sus copias de dicha mesa o de dicho lápiz, en este mundo sensible, el que está aquí abajo. Y precisamente calza perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque la mesa y el lápiz en este mundo, ¿qué cosas? Son temporales. Llega un momento en que perecen, ¿no? Son cambiantes, en algún momento se ven nuevos y en algún momento ya dejan de servir, ¿no? Por ende son imperfectos, ¿no? Ah, me tocó una mala mesa, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque tiene una patita más grande y la otra más larga, ¿no? O me tocó un mal lápiz, ¿no? De inmediato se malogró. Entonces es un mundo imperfecto, ¿no? Por lo tanto, es de carácter aparente, ¿no? Es un mundo aparente, ¿no? Por ejemplo, el concepto de mesa o el concepto de lápiz, ¿no? O la idea de mesa o la idea de lápiz están aquí arriba en el mundo de las ideas. Y los fabricantes se les seguirán pasando esas ideas de cómo hacer una mesa, de cómo hacer un lápiz a través de los tiempos. Y seguirán haciendo más y más mesas y más lápices. No obstante, en el mundo sensible, las mesas y los lápices perecen, ¿no es cierto? Son temporales, son cambiantes, ¿no? Cambian de modelo, de forma, ¿no? Entonces son imperfectos, ¿no? A veces te tocan buenos, a veces te tocan malos. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Que en este mundo sensible está la doxa, es decir, lo aparente, ¿no? Entendido como la opinión. Aquí está en este mundo, ¿no? Mientras que en este mundo acá las ideas son eternas, inmutables, perfectas, ¿no? Y es un mundo de lo que se denomina como el ser real, y acá está lo que se denomina como lo aparente, decíamos, ¿no? Entonces, esa es la posición que precisamente por eso es que se tilda a este periodo donde está Platón y después viene Aristóteles, a este periodo se tilda de qué manera se tilda este periodo, como bien lo dijo aquí Yadira, ¿no? Yadira Cielo. Dijo, por ejemplo, que ese periodo se denominaba ontológico, ¿no? Claro, otras personas como María, como Natalia, dijeron que se llamaba de los grandes sistemas o los sistemas filosóficos, respectivamente, ¿no? Pero ontológico cae precisamente a pelo, por decirlo de un modo, porque, miren, esta posición de que existe un mundo de las ideas, donde están las ideas, y tienen sus características de eterno, inmutable, perfecto, y por debajo está el mundo sensible, donde precisamente están las cosas que tienen un carácter temporal, cambiante, imperfectas.
Esa posición es una visión ontológica que Platón tiene de la realidad. Por eso decía, calza bien el término ontológico, ¿no? Esa es la visión ontológica, chicos, que Platón tiene con respecto a la realidad, ¿no? Es decir, justifica por qué existen las cosas. Recuerda que la ontología es eso, ¿no? Justificar a partir de dónde o por qué existen las cosas. Y Platón lo justificó así, ¿no? Existe un mundo de las ideas y por abajo existe un mundo sensible, ¿no? ¿Sí? El mundo sensible, las cosas comunes y corrientes dependen de el mundo de las ideas. Sus esencias matrices universales del mundo sensible están arriba en el mundo de las ideas, ¿no? Entonces esa es la posición precisamente que defiende Platón. Les decía, ¿no? El conocimiento consiste en recordar para Platón. Si, por ejemplo, si Platón estuviera haciendo esta clase, diría, ustedes no están aprendiendo nada, simplemente están recordando lo que ya yace en el fondo de su ser, en el fondo de su alma. Porque Platón consideraba que propiamente el alma está en un principio arriba. Sí, Platón consideraba eso, ¿no? Que el alma está aquí arriba, ¿no? Aquí arriba, al lado del mundo de las ideas, estaría lo que se denomina como el alma, ¿no? Pero llega un momento en que esta termina cayendo, ¿no? Termina cayendo, ¿a dónde, no? A este mundo, ¿no? El mundo sensible, ¿no? Y se deposita en los distintos cuerpos. Si esa alma ha estado arriba, en principio, al lado del mundo de las ideas, por lo tanto es eterna. Y ahí se cumple, pues, el factor de que se dice el alma, ¿no? Que es inmortal. Se cayó, se partió en millones de pedazos, miles de millones de pedazos, se instaura en cada ser humano y a partir de ahí, cuando se imprende en el ser humano, automáticamente el alma carece de conocimiento, ese conocimiento que tenía propio el mundo de las ideas, donde está el mundo del ser real. Carece de conocimiento cuando se instaura en un determinado ser humano y de lo que se trata es que ese ser humano trate de recordar lo que ya al fondo de su ser, en el fondo de su alma, que se le impregnó en el momento de nacer, según la posición propiamente de Platón. Luego tenemos lo siguiente, hablando de Platón, tenemos, por otro lado, también su postura sobre la concepción antropológica, es decir, la cuestión dualista que defiende Platón. Consideraba lo siguiente él, ¿no? Que el hombre posee tanto lo que viene a ser esto, en principio, un alma y un cuerpo, ¿no? Donde el alma es de carácter inmaterial y es inmortal porque viene del mundo de las ideas, el cual precisamente tiene esas características. Es un mundo inmaterial e inmortal. Ahí están las ideas, por ejemplo. Y aparte de ello, el hombre también posee un cuerpo donde está la materia, lo corruptible, ¿no? El alma es preexistente al cuerpo por las razones que antes les he mencionado. Ahora bien, pero el alma a su vez es tripartita, tripartita. Existe un alma racional, ¿no? La parte alta del ser humano viene a estar ahí, su alma racional, es decir, lo inteligente, lo inmortal. ¿Qué cosa es lo inmortal? Las ideas, pues, del ser humano. Porque el ser humano perece, pero las ideas siguen. Por ejemplo, Platón pereció y sus ideas continúan. Entonces, el alma racional tiene eso, ¿no? Lo inmortal, lo inteligente, ¿no? El conocimiento, ¿no? Por otro lado, precisamente tenemos en el cuerpo, ¿no? Exactamente por aquí, tendríamos lo que se denomina el alma irascible, es decir, las pasiones nobles, como la fuerza de voluntad, por ejemplo. Sí, la fuerza motriz que nos impulsa a hacer cosas, ¿no? Desde el corazón. Y también tenemos por otro lado lo que se denomina el alma apetitiva, que en algunos textos, chicos, no se olviden, lo van a encontrar también como alma concupiscible. ¿Qué cosa está ahí? Fuente de pasiones innobles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las bajas pasiones, sí, por ejemplo, dejarse llevar por los instintos, eso, ¿no? Ahora, Platón consideraba que, ¿no? Y esto estaría propiamente por aquí, ¿no es cierto? Platón consideraba que esta alma tripartita, ¿no? Esta alma tripartita debe estar, ¿qué cosa, no? Debe estar en armonía, ¿sí? En armonía. Y eso es que cada una de las partes cumpla con su función. Eso es lo que clásicamente en Platón se llama el concepto de justicia, que cada quien cumpla con su función. ¿Por qué? Porque imagínate que solamente te dejes llevar siempre por tu razón. O imagínate que solamente te dejes llevar por cosas del corazón, por decirlo de un modo. O imagínate que solamente te dejes llevar por esto, por tu instinto, tu irracionalidad, ¿no? Si lo quieres, ¿no? Tus bajas pasiones, ¿no?
Entonces, todas estas tres cosas deben de estar, así como se dice por decirlo de un modo, niveladas, ¿sí? Cada una de estas partes tiene que cumplir con su función. ¿Para qué? Para así tener lo que se denomina como armonía, ¿no? Armonía. Estas cosas le terminan generando lo que se denomina como armonía al ser humano, ¿sí? Entonces es importante no dejarse solamente guiar por la razón, no dejarse guiar solamente por la fuerza de voluntad, no dejarse guiar por las que se denomina instinto bajas pasiones, no, no, no. Las tres cosas deben ir a la par. Entonces así será un sujeto equilibrado, ¿no? Un sujeto con armonía. Y esa es precisamente la alusión del alma tripartita dentro de lo que viene a ser la posición de Platón, ¿no? Ahora bien, eso lo encontramos en la República, me preguntan. Sí, eso lo encontramos en la República, ¿no? La República es un texto de Platón, sí, y ese texto está escrito a manera de diálogos, porque ya saben ustedes que Platón todo lo relató precisamente a manera de diálogos. Y en ese texto llamado República hay aproximadamente unos 10 capítulos. En nuestros días le llamamos capítulos, ¿sí? Pero en los tiempos de Platón se llamaban libros, ¿no? El texto República es un texto de 10 libros, es decir, de 10 capítulos. Si alguien descarga de inmediato el libro República de Platón, se dará cuenta de lo que digo. En el índice no dice capítulo 1, capítulo 2, llama libro 1, libro 2, libro 3, y así. Y aproximadamente está dentro de lo que viene a ser el libro, entre el libro 4 y el libro 5, estaría precisamente esa postura de lo que viene a ser la división del tipo de alma, ¿no? Profesor, también habla acerca de la alegoría de la caverna, me preguntan. Sí, sí, Platón pensaba eso, ¿no? Imagínense el fondo de una caverna. Y imagínense que alguien de casualidad, estando con varias personas ahí, están mirando al fondo de la caverna siempre. Piensan que lo que ven ahí es la verdadera realidad. Pero ocurre lo siguiente, chicos. ¿Qué pasaría si uno de ellos termina soltándose y llega hacia la superficie y se da cuenta que en el fondo de la caverna vivía engañado junto con sus compañeros? ¿Sí? Entonces, el fondo de la caverna significa ignorancia. Y fuera de la caverna significa conocimiento, saber. Pero ocurre lo siguiente, nadie puede estar siempre en la superficie, nadie puede estar arriba al lado del sol, que él hacía alusión que era el supremo bien. Nadie puede estar allí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé en qué zona ustedes vivan, pero acá por mi casa hace un sol terrible. Sí, y si uno se pone a ver el sol, propiamente es como hacerlo así, ¿no? Entre los dedos, ¿no? No puede verlo uno de manera directa. Igual es el saber. El saber tampoco no se puede ver de manera directa, siempre. Uno piensa que por decirlo de un modo tiene el saber, pero no es posible. Entonces, fuera de la caverna, al lado del sol, significa la sabiduría. Y dentro de la caverna significa ignorancia. Pero, sí o no, que nunca siempre nos quedamos al fondo de la caverna. Siempre llega un momento en que descubrimos la salida, por decirlo de un modo. Eso significa dos cosas, ¿no? No existe ignorancia plena y si no podemos alcanzar siempre el saber, entonces no existe el saber pleno. Entonces esa es la alusión que se tiene de la alegoría de la caverna. Si quieren, lo podemos traducir a nuestros días, ¿saben? ¿De qué forma? Por ejemplo, ¿no? La televisión viene a ser el estar en el fondo de la caverna, ¿sí? Y de casualidad sales a las calles y te das cuenta de otra realidad distinta a la que te pintan por televisión. Entonces la televisión viene a ser estar frente a la televisión es estar al fondo de la caverna. Sales a la realidad y te das cuenta que me están engañando por televisión, entonces ¿qué llegas a ver? Llegas a ver la superficie, la verdadera realidad. Entonces esa es la cuestión de la alegoría de la caverna para Platón, ¿no? Otra cosa que me preguntan por acá, ideal de sociedad, creo, me dicen, ¿no? No sé a qué se referirá Nicolás con ello, ideal de sociedad. Profesor, también habla del deber y caverna, bueno, lo acabo propiamente de mencionar. O sea, Natalia me pregunta, el alma es una sola pero dividida en tres partes. Sí, un alma tripartita, ¿no? Claro está. Las teorías de las letras pequeñas. Sí, también la teoría de las letras pequeñas, sí, sí, sí.
Mito del caballo alado, bueno, eso es netamente en el texto llamado Fedro, donde hace alusión de que supuestamente existe un caballo y dos caballos, ¿no? Que por un lado está el jinete, ¿no? El jinete viene a ser el ser humano, ¿no? Y los dos caballos, uno que quiere ir mucho más impulso y el otro que es mucho más mesurado, el que va y toma más impulso viene a ser como el caballo malo, ¿no? Y el que es mesurado viene a ser como el caballo bueno, ¿no? Es decir, el lado bueno y malo del ser humano, ¿no? Y de lo que se trata es de que ese jinete, es decir, el ser humano, trate de conciliar, trate de nivelar esas dos propiamente cosas, ¿no? Tanto lo bueno y lo malo que yace dentro del ser humano, ¿no? Esa es la alusión del mito del caballo alado. Eh, Después, ¿qué más? Me hacen alusión de la letra grande, carro, donde compara la polis con el hombre. Ah, sí, la alusión también, resolviendo las preguntas, la alusión de del alma tripartita, ¿sí? Tiene alusión también al otro lado podemos hablar de la sociedad. Y la sociedad también tiene una parte alta, ¿no? Los gobernantes, por ejemplo, ¿no? La sociedad tiene una parte intermedia, ¿no? Los soldados en aquella época, por ejemplo, los que velan y ayudan al gobernante. Y la parte baja de la sociedad, ¿cuál era, no? Los productores y artesanos. Recuérdese que los esclavos ni siquiera eran tomados en cuenta como seres humanos. Era la alusión ahí, eh, las cuestiones problemáticas que tiene la sociedad griega de aquel entonces, ¿no? Eso es la alusión. Del filósofo rey, me dicen. Sí, el filósofo rey, ¿no? Aquel que sale de la caverna es el más capaz y por lo tanto es el que debe de gobernar, ¿no? Profe, y el demiurgo, me preguntan, ¿no? A ver, veamos acá precisamente el demiurgo. Aquel que hace que las ideas terminen viniendo a manera de copia al mundo sensible, ¿sí? ¿Quién es? Es ese principio que se inventa Platón, el demiurgo. El que ordena el mundo de las ideas y hace que de ahí vengan las copias a este mundo sensible. Ese precisamente se tilda como demiurgo, ¿sí? Ahora, chicos, importante esto. Eh, los griegos no tienen principio creacionista, los dije de la semana pasada, pero lo que sí tienen es que se inventan principios para tratar de justificar. Por ejemplo, ¿no? Creas un mundo de las ideas, un mundo sensible. Está bien, dices que el mundo sensible depende del mundo de las ideas y que las ideas vienen como copias. Entonces le falta un principio que trate de explicar o sentenciar por qué bajan las ideas a manera de copias de este mundo. Y él se inventa que precisamente el demiurgo es el que le compete esa acción, ¿no? Esa es propiamente la posición de Platón en este caso. Bien, ya resolviendo sus pequeñas dudas de todos ustedes, pasamos pues y seguimos avanzando y vamos a la postura de Aristóteles, ¿no? Les cuento lo siguiente en el caso de Aristóteles. Se contrapone a Platón, sí, porque Platón va a pensar de que existe un mundo de las ideas. Sí, eso es, ¿no? Existe un mundo de las ideas. Bien, existe un mundo de las ideas. Y que de ese mundo depende este mundo de acá. ¿Saben qué? Aristóteles de inmediato va a decir, tiene una frase muy particular que dice, soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. ¿Por qué dice esto? Porque va a criticar a su maestro, ¿no? A Platón. ¿Qué le va a decir a Aristóteles? Aristóteles va a decir lo siguiente, Platón, no concibo de que por aquí estén las cosas y en el mundo de las ideas seguir ambulando ahí arriba estén sus esencias. No concibo eso. Al contrario, pienso yo lo siguiente, dice Aristóteles a Platón. Yo pienso que las cosas son un compuesto de materia y de forma. Por eso es que existen las mismas. Al sentenciar esto, está tomando una postura, una visión ontológica de la realidad. Está justificando por qué las cosas existen, Aristóteles. Si Platón lo hizo a partir de un mundo de las ideas, Aristóteles lo hizo de una forma más terrenal, a partir de lo que se denomina lo que es la forma y la materia. En efecto, ¿no? Una mesa, por ejemplo, tiene materia, ¿no? Plástico puede ser de madera, puede ser de metal, puede ser de melamine, ¿no? La mesa. Y tiene una determinada forma, una superficie y apoyada en unas cuantas patas, ¿no? Igualmente un lápiz, ¿no? Tiene una determinada forma, ¿no? Porque si el lápiz tuviese forma de cuaderno, es imposible escribir, ¿no es cierto? Tiene una determinada forma el lápiz
y también tiene una determinada materia, ¿no? A partir de la cual está hecho el mismo lápiz, ¿no? Si es un lápiz de madera, bueno, la maderita misma y el carbón mismo. Si es un lápiz de portamina, el plástico y la mina misma, ¿no es cierto? Entonces esa es la postura que se contrapone de Aristóteles frente a Platón. Llamó Aristóteles a la filosofía como filosofía primera. Sí, la filosofía, siglo IV antes de nuestra era, la llamó como filosofía primera. Si eso es filosofía primera, o sea, si la filosofía se llama filosofía primera, ¿qué cosa es filosofía segunda? Hacía alusión a la física, ¿sí? A eso le llamaba filosofía segunda. A la filosofía le llamaba filosofía primera, también metafísica, ¿sí? Porque recuérdese que Aristóteles, ¿cuál era su definición de filosofía, no? La tenemos precisamente aquí, ¿no? Y ya la hemos visto anteriormente, ¿no? La definición de filosofía. Está acá, ¿no? Causa y principio primero de todas las cosas, ¿no? Causa y principio primero. Y para buscar eso, tienes que navegar en la mente y pensar cómo es que han venido las cosas a este mundo. Entonces estás haciendo metafísica, te estás yendo con tu pensamiento más allá de lo físico, ¿no? Y teología, porque precisamente de acuerdo a la postura de Aristóteles, teología no en el sentido medieval, ¿no? Existe lo divino, ¿no? No, sino que existe un misterio a partir del cual el ser humano con la razón intenta develarlo, ¿no? Develarlo. Se inventa, en lugar de hablar de un dios, él habla de un motor inmóvil, ¿no? Que mueve el mundo, ¿sí? Que mueve el mundo, pero nadie lo mueve a él, nadie mueve ese motor inmóvil, ¿no? Entonces esos son los principios clásicos que todo griego termina inventándose, ¿no? Aristóteles se inventa el motor inmóvil, como en el caso de Platón, que se inventó el demiurgo, ¿no es cierto? Y otras posturas también, por ejemplo, los filósofos del periodo cosmológico que no hemos visto, terminan inventándose también principios, ¿no? Empédocles, por ejemplo, para justificar la existencia del universo, habla de 4 elementos, tierra, aire, agua y fuego. ¿Y qué se inventa? 2 fuerzas cósmicas, no son sentimientos, fuerzas cósmicas, amor y odio, por ejemplo. Anaxágoras, un filósofo presocrático del periodo cosmológico, hace alusión que no obstante, se inventa un principio llamado el nous, espíritu inteligente que hace que se unan las semillas y que terminen conformando las cosas. Los griegos tenían eso, chicos. No tenían un principio creacionista, tenían principios a partir del cual justificaban el movimiento, ¿no? El avivamiento de la naturaleza, si lo quieren, ¿no? Criticó a Platón, como les dije, ¿no? Las ideas no están separadas del mundo sensible, ¿no? Más bien están en este mundo, ¿no? Más bien están en este mundo, diría Aristóteles. Y de lo que nosotros en principio conseguimos son las cosas y a partir de ahí nos hacemos ideas de las mismas. Era la posición propiamente de Aristóteles, ¿no? Hace alusión a una teoría, su concepción ontológica, como les decía, tiene una postura llamada teoría de la sustancia por un lado y por otro lado teoría ilemórfica. Cuando hacemos alusión a teoría de la sustancia, ¿qué hacemos alusión? Es aquello que constituye una cosa. Sí, por ejemplo, si tú ves una manzana, ¿cuál es su sustancia de la manzana? Lo que constituye la manzana, su sabor, su color, su textura, su forma, ¿sí? Su tamaño. Todo eso, característica de la manzana, se terminan siendo su sustancia la misma. Entonces, a partir de identificar la sustancia de las cosas, es que tú das cuenta de la existencia de las mismas. Otra forma de dar cuenta sobre la existencia de las cosas lo hace alusión a su teoría ilemórfica, que ustedes la tienen en el lado izquierdo, parte de abajo, ¿no? Que las cosas, como le vuelvo a repetir, son un compuesto de materia y de forma. Sí, eso es. ¿Todo por qué? Porque lo que quería Aristóteles era eso, buscar la causa y principio primero de todas las cosas y sentenció que la filosofía debe dedicarse a eso. Por lo tanto, de pasada también llega a definir la filosofía de esa forma, ¿no? Ya que piensa que debe haber una materia de disciplina de estudio que se aboque a ello, estudiar causa y principio primero de todas las cosas. Consideró que el conocimiento, el ser real se conoce primero, como les decía, ¿no? Mediante la sensación y luego mediante el pensamiento. Es decir, primero conoces las cosas y después te haces idea de las mismas. ¿Ya? Esa es precisamente la postura propiamente que tiene este señor. Que tiene este señor. Ahora bien, miremos a continuación lo siguiente, pues. La siguiente diapositiva. Aristóteles pensaba de que el mundo responde a 4 causas. Sí, 4 causas. ¿Causas de qué tipo, no?
causa eficiente y la llamada causa final. 4 causas. Todo es producto de 4 causas. Por ejemplo, si nosotros miramos un edificio, causa material, ¿cuáles? Los elementos por los cuales está construido el edificio, ¿no? Ladrillo, cemento, fierro y demás cosas. La causa formal viene a ser la idea que tiene el arquitecto, ¿no? Claro, que la plasma, ¿a dónde? A lo que viene a ser la causa formal. La causa eficiente, los que trabajan para hacer posible el edificio, los albañiles, maestros de obras, ingenieros civiles. La causa final, ¿qué función o meta cumple? ¿Sí? Causa final, ¿qué función o meta cumple? ¿Para qué se ha construido el edificio? Esa es la alusión, ¿no? La causa final. Bien. Esa es la propuesta. Así también, por ejemplo, ¿no? Estás en una determinada mina. ¿Qué encuentras en una mina? No, tú no encuentras anillos, no encuentras pulseras, no encuentras cadenas, ¿no? Lo que encuentras es causa material. Es decir, encuentras pedazos deformes, ¿no? De lo que viene a ser una piedra, ¿no? Por ejemplo, una mina de plata. La causa formal, ¿no? El joyero que propiamente tiene una idea de lo que quiere hacer con esa piedra, ¿sí? Y incluso cuando vas a comprar una determinada joya, ¿no? Una cadena, te enseña los modelos, ¿no? ¿En qué modelo quiere usted, no? No lo tengo, pero lo puedo tener para dentro de 2 días. Lo vamos a hacer. Es decir, esa causa material la termina dando forma. La causa eficiente, ¿no? La persona que trabaja dicho metal, es decir, el joyero, ¿no? Causa final, ¿qué función o meta cumple? 2 cosas. Uno, para que el joyero tenga su dinero, pueda subsistir, y otra, para que la gente se adorne, pues, ¿no? Para sus fiestas o compromisos, etcétera, ¿no? Entonces, Aristóteles da cuenta de que las cosas mismas obedecen a lo que se denomina 4 causas, ¿no? Todo tiene su alusión a las 4 causas. Y eso es lo que menciona Aristóteles. Y por otro lado, si Platón hizo alusión a lo que viene a ser un alma tripartita, Aristóteles va a pensar, más que un alma tripartita, existen 3 tipos de alma. O funciones, más que todo, ¿no? Una función de corte intelectual, sensitiva y vegetativa. Por ejemplo, ¿no? En el caso de lo que viene a ser Aristóteles, hace alusión de lo siguiente, ¿no? Que existe una función intelectual, ¿no? Función exclusiva propiamente de lo que viene a ser el hombre. Sí, la función intelectual. La función sensitiva es función propia de los animales y también del hombre, ¿no? A través de la sensación, por ejemplo, ¿no? De nuestro tacto, ¿no? O del movimiento. Nos damos cuenta de esa sensibilidad que nosotros tenemos, ¿no? Y en efecto que sí, ¿no? Ojo que tacto no solamente remitimos a nuestra mano misma, ¿no? Sí, tacto, una cuestión táctil también puede ser de brazo, codo, alguna parte del cuerpo, ¿no? Claro, normalmente estamos haciendo alusión de tacto, generalmente hacemos alusión a mano, pero seamos un poco más abiertos y damos cuenta de que cualquier parte del cuerpo recibe propiamente sensaciones del mundo exterior, ¿no? Por ejemplo, si me pego a un lugar, una hornilla caliente con mi pierna, de inmediato tengo la sensación de que me estoy quemando, ¿no es cierto? Entonces no necesariamente tacto remite a mano, ¿no? Sino a cualquier parte del cuerpo en la cual puede recibir sensaciones. Entonces, los animales, al igual que el hombre, pueden recibir sensaciones y pueden generarse entre ellos movimiento, ¿no? Ellos mismos o movimiento en otros. Entonces, por eso es que se habla de que el alma tiene una función sensitiva, ¿no? Porque permite eso, ¿no? El sentir la sensación, captar sensaciones, y permite propiamente impulsarnos y empezarnos a mover, ¿no? Después tenemos lo que se denomina la función vegetativa en Aristóteles. ¿Y a qué soluciona la función vegetativa, no? Función de todos los seres vivos. Y eso viene a ser la nutrición, el crecimiento y la reproducción. Los vegetales poseen solo esa función, sí. En el caso de nutrirse, de tener crecimiento y reproducirse, solo los vegetales. Pero todos los seres vivos, de manera adicional, también tenemos esa función, ¿no? Nada más que los vegetales no tienen la función sensitiva, ¿no? La sensación y el poder moverse, ¿no? Igualmente tampoco no tienen lo que viene a ser la función exclusiva, es decir, la función intelectual, ¿no? Entonces, por eso se hace alusión que la función vegetativa
propia de los vegetales, pero no hay que dejar a un lado los seres vivos que también tienen esa función de nutrirse, crecer y reproducirse. Esto de aquí, funciones del alma, lo encuentran ustedes en un texto llamado Acerca del alma, ¿no? Acerca del alma, se titula el texto propiamente de Aristóteles. Las cuatro causas propiamente la encuentran en el texto de física, ¿sí? Texto de física, y la alusión a lo que es la filosofía, filosofía primera, metafísica, teología, ustedes la van a encontrar en lo que se denomina el texto llamado como metafísica, así se llama el texto, metafísica. Sí, así se llama el texto propiamente de Aristóteles. Con el periodo ontológico o de los grandes sistemas, Platón y Aristóteles, se termina cerrando un tercer periodo de la filosofía griega, porque después va a venir un cuarto, claro, que nuestro programa no nos pide ver, pero les hago mención. Ese cuarto periodo se llama el periodo helenístico romano, donde la preocupación va a ser qué hace que seamos felices, en qué consiste la felicidad. Lo que pasa es que Grecia llega un momento en que cae en un fondo, ¿no? Toca fondo. Y a partir de ahí hubo una crisis económica, política, social, cultural. Y la pregunta de los filósofos en aquel momento es, ante tanta desgracia, ante tanta crisis, ¿cómo somos felices? Sí, ¿qué nos queda para ser felices ante tanta desgracia? Y precisamente hay filósofos como Diógenes de Sinope del cinismo, hace ilusión de que podemos ser felices cuando vivimos apartados de todos, cualquier norma, convención social. O los estoicos que hacen alusión de que podemos ser felices cuando, por ejemplo, ¿no? Los estoicos podemos ser felices cuando nos dejemos guiar siempre por nuestro intelecto y sepamos siempre que tenemos un determinado destino el cual debemos aceptar, ¿no? Resignación frente al destino. O los epicúreos que dicen que, por otro lado, el placer no lleva a la felicidad, existe un placer sensorial e intelectual según ellos, o lo que viene a ser esto, el periodo denominado como escepticismo, ¿sí? Donde también está allí Pirrón de Elis, donde hace alusión de que, bueno, la felicidad la podemos obtener apartándonos de aquellos conocimientos que son imposibles de encontrar. Entonces existe otra corriente, por decirlo como otro periodo de la filosofía griega después de Platón y Aristóteles, y es el periodo de las escuelas helenísticas romanas que precisamente les he mencionado. El periodo cosmológico hice alusión al inicio, donde están precisamente, claro, es la primera etapa, donde están los filósofos presocráticos, ¿no? O del periodo cosmológico. Dos posturas, ¿no? Posturas monistas y pluralistas. Monistas, ¿por qué? Porque hacen alusión a un solo principio. Tales de Mileto el agua, Anaximandro el apeiro, lo indeterminado, Anaxímenes el aire, en el caso de Pitágoras el número, Heráclito el fuego, Parmenides el ser, y las posturas pluralistas, ¿por qué? Porque están varios principios se manejan ahí. Por ejemplo, en Empédocles, tierra, aire, agua y fuego, ¿no? Varios principios. En el caso de Anaxágoras, semillas. O en el caso de lo que viene a ser esto, en el caso de lo que viene a ser también el señor Demócrito con los átomos, ¿no? Y son los primeros filósofos, ¿no? Considerados científicos, naturalistas de la naturaleza, ¿no? Sí, del estudio de la naturaleza. Y eso es el primer periodo, pero como insisto, ¿no? Si cualquier pregunta que le tengan que hacer ustedes, tenemos un nuevo sílabo y solamente va a ser ¿qué cosa? Periodo antropológico, donde están los sofistas y Sócrates, y periodo ontológico o de los grandes sistemas, donde está aquí Platón y Aristóteles, ¿sí? No, pues no, el periodo cosmológico no vendrá en el examen, pues no está en nuestro material, no ha sido considerado para nuestro material. Pero igualmente les hago mención para tener la perspectiva de qué hubo antes de los sofistas de Sócrates, ¿no? Y también le hago alusión de después lo que pasó Platón y Aristóteles, porque también tiene que ver usted la perspectiva de lo que viene con lo que termina cerrando la filosofía griega, ¿no? El periodo helenístico romano, ¿no? Solamente por eso, ¿no? Profe, el examen de admisión también será como el de la pre, porque ha cambiado el sílabo, ¿no? Entonces, ustedes también tienen que, cuando revisen el prospecto, tienen que dar cuenta ahí, ¿no? Ha cambiado el sílabo, ¿no? Porque se trabaja en relación, Presa Marco trabaja en relación con la OCA, ¿no? La Oficina Central de Admisión, ¿no?
Sí, claro, uno de los objetivos de la PRE es prepararte para el examen de admisión y en efecto que sí, ¿no? Eso es lo que hacemos, porque precisamente se trabaja en relación con lo que manda OCA, ¿no? Oficina Central de Admisión, que precisamente hizo un cambio de currícula, un cambio de sílabo y en efecto Presa Marcos, en coordinación con OCA, tiene que relacionarse con ese cambio. Y así es como ustedes lo están notando, ¿sí? Bien, jóvenes, eso es lo que precisamente teníamos que hacer mención. Aquí tienen a continuación las preguntas de evaluación, tanto la lectura y sus ejercicios mismos. Ahí están. Ya saben ustedes que tienen también el multichat para hacer uso del mismo. Y otra cosa importante, antes que lo olvide, voy a iniciar una encuesta donde ustedes van a dar cuenta la clase de hoy que les ha parecido. Ya saben que esta encuesta es para cuestiones de institución, ¿sí? Para que den cuenta precisamente del desarrollo de la sesión de hoy, ¿no? La letra A es, la clase estuvo bien y la letra E fue algo paupérrimo, pésimo. Entonces les dejo precisamente la encuesta, desarrollenla pues, ¿sí? Para precisamente poder terminar ya parte de esta sesión. Son exactamente, bueno, menos el tutor y menos mi persona, que es el profesor, entonces ustedes son 51. Y veo que solamente la encuesta las han respondido, ¿cuántas personas? 33 más 11, 44 personas han respondido. Bueno, van 45 ya. ¿Y los demás? ¿Dónde se fueron los otros 5 personas? Bueno, deben de andar por allí. A ver, me están escribiendo por acá. Bien, bien jóvenes, entonces eso es precisamente nuestra sesión de hoy. Sí, ya tienen ustedes sus preguntas de evaluación, tanto lectura y tanto lo que viene a ser los ejercicios mismos. Sí, me están escribiendo por aquí. Ya están almorzando, me dicen. Sí, bueno, algunos ya se habrán ido a almorzar. Sí, jóvenes, gracias por vuestra atención. Nos vemos la siguiente sesión y si la memoria no me falla, vamos a ver filosofía moderna. ¿Sí? Vamos a ver el empirismo, racionalismo y quién unificó el conocimiento, ¿no? ¿Quién fue ello? El racionalismo y el empirismo lo terminó unificando el señor Emmanuel Kant, ¿no? Emmanuel Kant. Medieval no, pues no, medieval no vamos a ver, ¿no? No vamos a ver. No, ya no viene Aquino, ¿no? Ya no viene Tomás de Aquino, no vienen los filósofos medievales. Ha cambiado la currícula, ¿no? Sí, criticista, claro, ¿no? Kant era criticista, ¿no? Entonces, hasta la próxima